Buenas noches, soy Janet Aguilar Rangel, maestra en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial, y hoy vamos a ver un tema muy importante y muy llamativo, que es el tema de motores de combustible sólido. Bueno, los motores de combustible sólido, como ustedes sabrán, y si no lo saben, bueno, se los hago saber, que se utilizan, por ejemplo, en los boosters de lo que es el transbordador espacial en las primeras etapas. Recordemos de las clases pasadas que esto favorecía debido a que nosotros queríamos romper la inercia de nuestro cohete para poder ponerlo a la distancia de lo que queríamos nuestra misión. Por lo tanto, se utilizaban motores de combustible sólido. Actualmente ya los más confiables son los motores de combustible líquido. Y bueno, vamos a ver en este tema por qué se utilizan motores de combustible sólido, sus configuraciones, porque, bueno, si se han fijado, en los boosters tenían una cierta forma, una forma de estrellita. Entonces, ¿por qué se utiliza ese tipo de forma, ese tipo de configuración? Bueno, es lo que vamos a ver hoy en este tema. Bueno, en la pantalla podemos ver lo que es una prueba estática de lo que era el booster del transbordador espacial. Obviamente querían ver lo que era su eficiencia de combustión, querían ver cómo se estaba dando la rapidez de combustión de ese booster. Y bueno, es como algo que realmente ha de ser impresionante ver, ¿no? Porque imagínense el tamaño de esos boosters que se utilizaban, ¿no? Para poder llevar a cabo su misión, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar propiamente recordando los tipos de motores de cohete. Bueno, los motores de cohete tienen la siguiente clasificación. Podemos encontrar motores químicos, motores térmicos, motores termoeléctricos, motores eléctricos. ¿En qué consisten los motores químicos? Bueno, su energía es obtenida a partir del proceso de combustión. Quiere decir que su combustible ignita a cierta temperatura y produce gases de combustión que son acelerados a través de una tobera y por eso podemos producir un empuje. En el caso de los térmicos, su calentamiento es a partir de, bueno, se calienta el fluido como estilo una olla express, el gas que va a salir expulsado por la tobera y también puede producir un empuje. En esta clasificación se encuentran los combustibles, los motores de cohete nucleares que tienen que calentar agua para empezar a hacer vapor y en la cámara de combustión y eso sacarlo a una cierta velocidad para producir el empuje. Bueno, en el caso de los termoeléctricos, su calentamiento es con descargas eléctricas alcanzando altísimas temperaturas, en este caso son los motores de plasma. Y bueno, los motores eléctricos utilizan las fuerzas electrostáticas y electromagnéticas, que estos aceleran pequeñas partículas, que es como en el caso del motor iónico. Bueno, como hoy vamos a ver lo que es el combustible propelente sólido, esto se encuentra en la categoría de energía química. Dentro de esta categoría también se encuentran los que es de propelente líquido y los híbridos. En la división del propelente sólido encontramos lo que es de doble base y los compuestos. Los doble bases se caracterizan porque en su sustancia ya contienen el oxidante y el combustible. Tipos de este combustible son las nitrocelulosas, la nitroglicerina, que no necesitan un aglutinante para que hagan esa mezcla de combustible más oxígeno. En el caso del compuesto, que es el que vamos a analizar hoy, se utilizan polvos en el que viene el combustible, en el que viene el oxidante, y necesitamos un aglutinante para hacer una mezcla homogénea de ese combustible. Se utilizan percloratos, nitratos, etc. Bueno, en caso del propelente líquido están los monopropelentes y los bipropelentes. Los monopropelentes son líquidos únicos y son muy inestables, no son muy utilizados. En el caso del bipropelente encontramos la mezcla de oxígeno más un hidrocarburo que puede ser hidrógeno y queroseno, como lo que utilizan el Soyuz. Y bueno, en cuanto a los híbridos, son cohetes de combustible sólido que se le inyecta el oxígeno de manera líquida. Bueno, vamos a entrar a lo que es el combustible sólido. El motor de combustible sólido funciona con el principio de reacción. Como les comenté,
este combustible se ignita, se eleva a altas temperaturas y empieza a producir gases de combustión que son acelerados a través de la tobera. No necesitan del aire ambiente. ¿Por qué? Porque en su mezcla ya tienen el oxígeno. En caso de una aeronave sí necesitas la entrada de oxígeno, porque como ustedes recordarán, una flama necesita de alimentación de oxígeno. Entonces, en este caso, nuestro propelente sólido ya nos proporciona el oxígeno y por eso es utilizado a grandes alturas, porque los niveles de oxígeno a esas alturas ya es muy mínimo y el propelente sólido los provee. Las partes de un combustible sólido se muestran a continuación. Voy a explicar cada una de ellas. El ignitor, la superficie de quemado, el grano, que es propiamente el combustible, la cubierta, la barrera térmica, la garganta de la tobera y la tobera. El ignitor sirve para encender el combustible. Se hace a partir de una carga pirotécnica que esta es encendida a partir de corriente eléctrica. Explota y prácticamente le da la temperatura para que empiece a ignitar el combustible. Usualmente se utiliza lo que es la pólvora negra. La barrera térmica es sumamente importante para un motor de combustible sólido, debido a que el motor de combustible sólido, cuando empieza a hacer reacción, las temperaturas que alcanza son muy altas. Entonces, hay una carcasa que protege, que es de metales pesados, acero, por ejemplo, que tiene que resistir esfuerzos. Entonces, nosotros, como en la cámara de combustión se empieza a elevar mucho la temperatura, debemos de proteger esa carcasa, como con una barrera térmica. Usualmente son materiales compuestos que utilizan combinaciones de fibra de sílice, resinas fenólicas y fibras de carbono. Son muy resistentes, pero a la vez son muy flexibles. Cabe destacar que si se llegaran a lastimar o bueno, se llegara a agrietar esa barrera térmica, pues obviamente toda la temperatura que se está generando en la cámara de combustión pues provocaría daños en nuestra carcasa de lo que es el motor. Entonces eso podría provocar una explosión. Entonces la barrera térmica es sumamente importante para la seguridad de nuestro motor de cohete sólido. Bueno, la superficie de quemado son las paredes donde el combustible hace el quemado. Aquí en la imagen vemos una configuración de lo que era el booster del transbordador espacial. Si ven, por ejemplo, es una configuración de estrella, parece una estrellita. Entonces, ¿por qué se utiliza esa configuración? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El grano es propiamente el combustible. Es una mezcla de combustible más oxidante más el aglutinante y otros aditivos para estabilizar la combustión. Constituyen un 85% de la masa del motor. En el combustible se utilizan lo que son sales, por ejemplo nitratos, y los aglutinantes. Bueno, ¿qué son los aglutinantes? Son las sustancias que nos permiten el mezclado del oxígeno más el combustible, del oxidante más el combustible. Nosotros requeremos que al momento de vertir el aglutinante empiece a tener una característica más sólida. Esa solidez nos va a ayudar a que, debido a que el cohete experimenta aceleraciones muy fuertes, el combustible se puede llegar a fracturar. Entonces, aparte de que tiene que ser sólido, debe ser un poco elástico. Eso lo da el agente de curado. El agente de curado nos da esa composición, esa forma de que es un poquito más sólido, ¿no? Y bueno, también funciona como combustible. Y bueno, finalmente el oxidante. El oxidante de los más comunes es el perclorato de amonio. En su fórmula química ya contienen oxígeno. Como dato curioso, el transbordador en sus boosters tenía la siguiente composición. De perclorato de amonio, que es el oxígeno, tenía un 69.8% de masa total de propelente. En polvo de aluminio, que es el combustible, utilizaba un 16%. De PBAN, que es un polímero, es un copolímero, que son los que hacen que la mezcla sea más homogénea, utilizaba un 12%, que también funciona como combustible y aglutinante. La epoxi era un agente de curado, que es lo que les comenté, que hace que la mezcla se haga un poquito más sólida. Utilizaban un 2%, y de catalizador utilizaban el polvo de óxido de hierro, que hace que sea estable la combustión y también sea estable al momento de ser guardado.
utilizaba un 0.2%. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del combustible sólido? Una ventaja es que nos provee un gran empuje, como les mencioné. Se utiliza prácticamente, o se utilizaba más bien en lo que es el despegue de nuestra aeronave, de nuestro cohete. Tienen una fiabilidad del 99%. Si está bien diseñado y si ya lo caracterizaste químicamente, esa fiabilidad es prácticamente muy confiable en nuestro combustible sólido. No tiene muchas partes de ensamble. A comparación del combustible líquido, requiere tanques, requiere válvulas y entonces todo eso empieza a ser un poco más engorroso la elaboración. En cambio, el combustible sólido pues prácticamente es un recipiente que contiene el combustible y eso nos ayuda en la cuestión de costos, ¿no? y de peso. En desventajas, pues una vez ignitado el combustible sólido, pues ya no es capaz de detenerse, como sucedería en el combustible líquido, que podemos simplemente cerrar válvulas y ya no dejamos el paso de combustible y de oxígeno. En este caso, el combustible sólido, una vez ignitado, ya corre por sí solo hasta el momento de que ya se termina su proceso de combustión. ¿Qué parámetros debemos de medir nuestro motor sólido? Bueno, como hemos estado viendo en las clases pasadas, un parámetro muy importante es la fuerza de empuje. Otro parámetro que vamos a ver el día de hoy, cómo calcularlo para el combustible sólido, es la presión de la cámara de combustión. Y otro parámetro es el impulso específico. Pongamos un ejemplo. En un kilogramo de combustible, de cierto combustible, de cierta mezcla, va a quemar a 30 segundos. Y ponemos otro que sus características químicas nos da un quemado en 10 segundos. ¿Cuál nos va a proporcionar mayor cantidad de tiempo de empuje? Bueno, pues obviamente el de 30 segundos. Entonces, ese nos conviene para distancias más grandes, por ejemplo, y el de 10 segundos, por ejemplo, nos conviene para utilización de correcciones de órbita o bien para misiles, ¿no? Que ellos nada más requieren funcionar cierto tiempo y distancias no tan largas. Bueno, ese es nuestro impulso específico, el tiempo en que está actuando ese empuje. Ahora, vamos a ver entonces lo que es la obtención de la presión de la cámara de combustión para el caso de un motor de combustible sólido. Bueno, recordando conceptos de la clase pasada, nuestra fuerza de empuje, esa fuerza de empuje está dado para motores en general. Nosotros lo vamos a ver para motores de combustible sólido, pero la expresión general está en función de la presión de la cámara de combustión multiplicado por el área de la garganta de la tobera multiplicado por el coeficiente de empuje. Si tienen dudas en esa ecuación, les invito a ver el video pasado por el profesor Jonathan, que nos explicó la obtención de esta ecuación. Bueno, y se expresa de esta manera. ¿Cómo vamos a ver o cómo se genera esta presión en la cámara de combustión para el caso del cohete de combustible sólido? Bueno, suponemos que tenemos una superficie, un combustible sólido que parece un cigarrito. Ustedes imagínense un cigarro. Lo encendemos. Entonces, vamos a ver el primer concepto, que es la superficie de quemado. Nosotros al encender un cigarrito vemos la llamita, luego en esa cara. Esa cara es la superficie de quemado, es paralela a la geometría de nuestro cigarrito. Entonces, lo vamos a tener como nombre como SB, superficie de quemado. El otro, ¿qué tan rápido va a quemar nuestro combustible? Eso se va a llamar velocidad de quemado y lo vamos a denotar como RB. O sea, nuestro cigarrito se va consumiendo, ¿no? Esa va a ser la velocidad de quemado y siempre va a ser perpendicular a lo que es la superficie de quemado. Entonces la velocidad de quemado va actuando de esta manera. El área de quemado va de esta manera. ¿Ok? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Bueno, pongamos por ejemplo en este caso una forma como estilo de Tetris, donde la velocidad de quemado va a ser perpendicular a lo que es la carita de la superficie de quemado. Entonces la primera carita se va a ir quemando hacia la derecha, donde está la intersección va a ser como hacia esa dirección en diagonal porque es perpendicular, y la que está hacia abajo va a ser una
quemada hacia abajo. Entonces, hacia esas direcciones empieza a actuar nuestra velocidad de quemado. Bueno, ¿a qué es igual esta velocidad de quemado? De acuerdo a la ley de Saint-Robert o Villiers, bueno, alguien que sepa francés me va a corregir, ¿no? Cómo se pronuncia. Nuestra velocidad de quemado va a ser igual al coeficiente de velocidad de quemado, que es un parámetro meramente químico de nuestro combustible, multiplicado por la presión en la cámara de combustión. Aquí empezamos a ver cómo se va introduciendo la presión de la cámara de combustión, elevada a un exponente de explosividad. Eso también es meramente del combustible. Entonces, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, mientras va creciendo nuestra presión en la cámara de combustión, nuestra velocidad de quemado va aumentando de una manera exponencial. Bueno, ¿cómo vamos a empezar entonces a relacionar esa velocidad de combustión? Nosotros, cuando empezamos a combustionar nuestro propelente sólido, empieza a producir gas. Como les había explicado, empiezan a salir masitas en cuestión de tiempo, que es el flujo másico. En este caso, delimitando en nuestra cámara de combustión, simplemente todavía no metemos lo que es la tobera, va haciéndose una concentración de gases con cierta masa y que van a empezar a salir a cierto tiempo. Entonces, el flujo másico de los gases de combustión va a estar dado por la velocidad de quemado multiplicado por la superficie de quemado multiplicado por la densidad del combustible, expresado de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo metemos este concepto para la presión de la cámara de combustión? Vemos aquí una cámara de combustión, se está empezando a ignitar. Recuerden, va a ser un proceso transitorio porque va a empezar a ocurrir a través del tiempo, se empieza a ignitar el combustible, empieza a formar gases de combustión. Entonces, de acuerdo a la ley de conservación de la masa, todo lo que entra en un sistema de masa también tiene que salir en el sistema para mantener un equilibrio. Por lo tanto, si nosotros delimitamos un volumen de control un poquito saliendo de la cámara de combustión y atravesando la garganta de la tobera, nuestra conservación de masa, en nuestro flujo másico va a estar dado de la siguiente manera. Bueno, la masa generada en la cámara de combustión va a ser igual a la masa que sale a través de nuestra garganta de la tobera. El flujo másico que sale de la tobera está dado por la expresión de la presión de la cámara de combustión, que está generando el propio gas, multiplicado por el área de la tobera. O sea, ¿por qué sería esta dependencia? Porque, por ejemplo, si tenemos un hoyito muy pequeño, el flujo másico no va a ser mucho. Si tenemos una garganta más grande, obviamente va a tener más flujo másico, va a empezar a atravesar más masa durante el tiempo, dividido entre C star o la velocidad característica. Esta velocidad característica prácticamente nos da la eficiencia de combustión. Es meramente característica del combustible. Está en función de la temperatura de flama diabática y la relación de calores específicos. Entonces, prácticamente nosotros necesitamos una caracterización de combustible, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo que la misma masa que se está produciendo es la misma que va a salir, entonces obtenemos la misma masa que entra, es la misma masa que sale, y eso va a ser nuestro cambio de masa a través del tiempo. Se está dando un fenómeno transitorio, es el flujo másico, ¿no? ¿A qué es igual esta masa de gas? O sea, ¿cómo está variando si analizamos ese gas que se está produciendo a través del quemado, que se está transformando en vapor, en gases de combustión? ¿A qué es igual? Bueno, para eso podemos recurrir a lo que es la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal nos establece que la presión del gas multiplicado por el volumen del gas va a ser igual a la masa del gas multiplicado por la constante de gases universales multiplicado por la temperatura del gas. Entonces aquí ya vemos expresada la masa del gas. Entonces despejamos de esa ecuación, la masa va a ser igual a la presión del gas multiplicado por el volumen del gas entre la constante de gases universal por la temperatura. Entonces, sabiendo esto, vamos a sustituir en nuestra ecuación este planteamiento de la ecuación de gas ideal
y tenemos esta expresión. Si ven, ese cambio va a depender de la presión y del volumen, porque, bueno, la presión va variando con respecto al tiempo. El volumen también va variando con respecto al tiempo. Mientras más quemado se está haciendo, más volumen se va generando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, de acuerdo a una derivada, como algo está variando con respecto al tiempo, no lo podemos sacar de la ecuación, como sería en el caso de la constante de gases universales, que es una constante, y de la temperatura, que también es una constante. Entonces, hacemos el procedimiento matemático de una derivada de producto, que es el producto es la suma de los productos. Entonces eso ya es un concepto matemático. La ecuación queda de la siguiente manera y bueno, vemos que del lado derecho nos establece de cómo va variando el volumen a través del tiempo. Como les dije, se va quemando y va generando un volumen. Entonces, ¿a qué es igual esa variación del volumen a través del tiempo? Bueno, es el área en el que está actuando el quemado multiplicado por qué tan rápido se está quemando. Entonces, esa velocidad, esos trayectos que se están quemando van generando el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una dependencia del área con la velocidad de quemado. Entonces, sabiendo esta variación del volumen a través del tiempo, podemos sustituir en la ecuación. Entonces, ahí ya nos queda expresado, multiplicado por el área de quemado por la velocidad de quemado. Bueno, ¿y a qué es igual este término de P entre RT? Bueno, regresamos a la ecuación de gases ideales y despejamos. P entre RT va a ser igual a la masa entre el volumen. ¿A qué es igual la masa entre el volumen? Un concepto físico, bueno, es la densidad, en este caso, de nuestro gas. Entonces, sustituimos en nuestra ecuación y ahora nos queda otra incógnita. ¿Cómo es la variación de la presión a través del tiempo? Bueno, vamos a analizarla. Sustituimos primeramente los factores que ya habíamos obtenido. El flujo en la cámara de combustión y el flujo que pasa a través de la garganta de la tobera. Ya sabemos los conceptos, entonces los sustituimos en la ecuación. Recordamos que la velocidad de quemado está dado por la ley de Saint-Robert de Villiers y lo sustituimos. Recordamos que estamos dependiendo en esa característica de la constante de la velocidad de quemado multiplicado por la presión en la cámara de combustión elevado al exponente de explosividad, ¿no? Entonces aquí seguimos viendo cómo va variando la presión con respecto al tiempo. Es una incógnita que entonces que debemos de averiguar cómo va variando. Entonces la dejamos de un lado de la ecuación y comenzamos a analizar cómo va variando. Bueno, como ustedes recuerdan, nosotros estamos utilizando el principio de conservación de masa. La misma masa es la misma que se produce, es la misma que sale de la garganta de la tobera. ¿Qué pasaría? Vamos a considerar, ¿qué pasaría si empezamos a ver un desequilibrio de masa en la cámara de combustión? Quiere decir que se está acumulando más gas en nuestra cámara de combustión, pero está saliendo muy poquita masa de nuestra garganta de la tobera. Pues evidentemente nuestra cámara se va a empezar a llenar de gas hasta el punto en que probablemente pueda explotar nuestra cámara de combustión. En el caso contrario, si nuestra presión empieza a disminuir, quiere decir que se está produciendo muy poquita y en la garganta intenta pues salir, ¿no? La configuración de la garganta es muy grande, o sea, no es lo suficientemente idónea para que salga esa masita, para que haya un equilibrio. Entonces, eso puede provocar inestabilidades en el proceso de combustión. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que no haya variación de la presión en ese fenómeno transitorio. Entonces, ¿a qué debe de ser igual ese cambio de la presión con respecto al tiempo? Bueno, entonces eso va a ser igual a cero. No queremos variaciones, queremos que esté en equilibrio. Entonces, como se dan cuenta, ya prácticamente nuestra ecuación se está simplificando, ya va quedando en formación de nuestras características de nuestro combustible sólido y aquí podemos ver cómo aparece la presión en la cámara de combustión, que es lo que queremos
obtener, cómo va cambiando, cómo es la presión global en nuestra cámara de combustión. Bueno, simplemente despejamos de la ecuación y nos va a quedar en función de lo que es el área de quemado, como les comenté, la constante de velocidad de quemado, que es meramente químico, de la densidad del combustible y la densidad del gas que va produciendo, del C-star o de la velocidad característica, que también es meramente químico, y del área de la tobera. Entonces, recordando nuestra fórmula de empuje que habíamos establecido generalmente, la fuerza de empuje estaba en función de la presión de la cámara de combustión, el área de la garganta de la tobera y el coeficiente de empuje. Entonces, debido a que estamos en función de la presión de la cámara de combustión, que es lo que acabamos de obtener, lo sustituimos en nuestra ecuación. Entonces, finalmente, nuestra ecuación de empuje ya está en función de lo que es la presión de cámara de combustión, y eso está en función de parámetros de nuestro combustible sólido. Entonces, vamos a analizar esta ecuación. Bueno, cuando nosotros diseñamos un cohete, usualmente ya tenemos establecido lo que es el área de la garganta de la tobera. Es un parámetro que ya no podemos modificar tanto, ¿no? En cuanto al C-star o la velocidad característica, que depende de la característica de nuestro combustible, pues es meramente, netamente químico, ¿no? Eso tampoco lo podemos modificar. La densidad del combustible la podemos modificar de una manera. Bueno, podemos aumentar la densidad del combustible agregando partículas de aluminio. Y bueno, el A o el coeficiente de la velocidad de quemado, ese también es dependiente de nuestro combustible. Por lo tanto, prácticamente el parámetro que podemos modificar más claramente es el área de quemado de nuestro combustible. ¿Cómo lo vamos a quemar? Bueno, ¿cómo lo vamos a modificar, perdón? Nosotros, imaginemos el caso, queremos aumentar nuestro empuje, queremos que vaya aumentando progresivamente, queremos que haya ese momento de despegue de nuestro cohete y vaya aumentando el empuje para que podamos llegar a las velocidades en las que queremos poner en órbita nuestro satélite. Bueno, primero que nada, la relación entre el área de quemado y el área de la tobera se llama contracción o KM. Para aumentar nuestra fuerza de empuje, recordemos que podemos modificar el área de quemado y para ello podemos aumentar el área de quemado. ¿Cómo? Bueno, esta es una configuración de cilindro. La primera que vimos es una de cigarro. Prácticamente el diámetro se mantiene constante en la de cigarro. Su diámetro es el diámetro del cigarrito, ¿no? El área de quemado es el diámetro del cigarrito, el perímetro del cigarrito, de esa cara. Bueno, aumentamos como el área de quemado. En esta imagen podemos ver un cilindro con una perforación por en medio. La perforación que está dentro, imagínense que es algo cilíndrico, la parte de en medio va a ser entonces ahora el área de quemado. Recordemos que la velocidad de quemado se va dando perpendicular a esa superficie, por lo tanto empieza a crecer internamente el diámetro y por lo tanto, ¿qué pasa si empieza a incrementar el diámetro? Empieza a incrementar el área de quemado, por lo tanto, de acuerdo a nuestra fórmula de empuje, empieza a incrementar nuestro empuje. Es por eso que se empiezan a utilizar esas configuraciones de esas perforaciones, como les mostré en la imagen pasada, por ejemplo, de estrella, la estrella que nos hace, bueno, prácticamente está diseñada para que su área sea constante al momento de ser quemada. Ya son diseños, ya son propiamente otro tipo de diseño que se hace para calcular los ángulos de cómo va variando a través de la velocidad de quemado. Entonces, ese quemado pues nos da un empuje constante. Este cilindro nos va a dar un empuje que va aumentando a través del tiempo. Vamos a ver un video de cómo es el quemado, por ejemplo, de una configuración de cigarro. Vamos a verla en cámara lenta. Ahí se ve prácticamente rápido cómo se va consumiendo, pero se está quemando toda esa cara. Aquí podemos ver que primero está conectado un cerillo eléctrico que tiene la pirotecnia para empezar a alcanzar esas temperaturas de combustión. Bueno, también hay una pequeña toberita para acelerar
los gases de combustión. Ahí hace el momento de la ignición. Como les comenté, el combustible se está quemando, se está volviendo gas. Lo mismo que se está produciendo de gas es lo mismo que va saliendo de la tobera. Es lo que nos está provocando un empuje. Entonces vean cómo se va desarrollando el quemado. El quemado se va desarrollando de esta manera. Esa manera perpendicular es la velocidad de quemado. Entonces vamos analizando bien ese fenómeno hasta el momento en que prácticamente ya se termina el combustible, se termina el empuje, ¿no? Bueno, esa es la configuración de cigarro, la otra es una configuración cilíndrica. Y bueno, aquí se muestran otro tipo de configuraciones. Por ejemplo, es como de engranes en esta imagen que nos da, por ejemplo, primeramente se empieza a aumentar el área de quemado y finalmente empieza a llegar a un punto en el que es estable, ¿no? En el tipo de quemado que se da, por ejemplo, en el cilíndrico se llama progresivo. El progresivo quiere decir que va aumentando el empuje. En el caso de uno de cigarro o uno de estrella, como el de Shuttle, es un quemado neutral. Y prácticamente el que vemos aquí abajo en la parte inferior izquierda se llama quemado regresivo. Quiere decir que el área se va haciendo cada vez más pequeña, el área de combustión, el área de la superficie de quemado se va haciendo más pequeña. Y eso nos ayuda prácticamente, por ejemplo, si queremos poner en órbita algo, pues no podemos sobrepasar la velocidad a la que necesitamos en esa órbita, entonces necesitamos disminuir la velocidad. Este tipo de combustible de configuración es bastante útil. Bueno, entonces resumiendo, nuestra fuerza de empuje va a estar en función de la presión de la cámara de combustión. Pero ¿qué esta función? ¿En qué está? ¿Qué términos están involucrados en la presión en la cámara de combustión? Bueno, que es el área de quemado y características de nuestro combustible. Entonces, por eso es muy importante nosotros caracterizar muy bien el combustible para que nos genere un buen empuje para donde queremos llegar, una buena configuración de tobera, porque en este caso, si vieron, la fuerza de empuje también es dependiente del área de la tobera. Si está muy mal configurada nuestra tobera, pues prácticamente el empuje será nulo. Entonces necesitamos caracterizar muy bien nuestro combustible, necesitamos ver qué configuración vamos a utilizar. Las más usadas son las cilíndricas para el tipo de cohete, porque pues queremos que los tipos de cohete educativos pues prácticamente lleguen a ciertas alturas en un cierto tiempo, ¿no? Entonces eso nos va aumentando el empuje y es muy conveniente para este tipo de cohetes. Y bueno, eso sería todo sobre este tema, sobre el combustible sólido. Y podemos pasar a lo que es la sesión de dudas y preguntas. Carlos Sota Marivil pregunta: tengo entendido que la tasa de quemado de propelentes sólidos debe ser en forma radial y no longitudinal. ¿Cómo se podría dar un quemado longitudinal tipo cigarro? En los experimentos que he realizado no he visto ese fenómeno, al menos en gran medida. Saludos. Pues de hecho, en este tipo de cigarro, aquí como vemos el quemado, el ignitor se pone en la pared de nuestro combustible. Si ves, se está dando longitudinalmente. Entonces prácticamente ese es el fenómeno. En cuanto a uno cilíndrico, donde suele ponerse lo que es el cerillo eléctrico, es hasta la parte de arriba, contraria a lo que es la tobera. Entonces eso nos da una estabilidad en la presión, porque si lo ponemos, por ejemplo, en una de cilíndrico, puede haber inestabilidades. Aquí hay una presión y aquí hay otra presión, entonces prácticamente no sería lo más eficiente poner, por ejemplo, ahí nuestro cerillo eléctrico. En esta imagen, como puedes ver, para una configuración de cigarro, ahí está puesto el cerillo eléctrico y se va dando de una manera longitudinal, que es a lo que te refieres, supongo. ¿Por qué se recurre a la ecuación ideal de gases? ¿La realidad se ajusta a esa ecuación de Stall, que lo que no vale mucho o es difícil hacer cálculos con esa ecuación de Stall? Recuerda que son simplificaciones. Nosotros queremos
mantener lo más simple posible nuestro planteamiento. Si nosotros nos empezamos a meter con más variables en nuestra ecuación, si de por sí este planteamiento es complicado, nosotros queremos mantener lo más simple posible, lo más ideal posible. Queremos que nuestro fenómeno se presente lo más ideal posible. Es por eso que nosotros, como es un gas que se está expansionando, que está sometido a una presión, que tiene una temperatura, la ecuación de gases ideales es lo más indicado para utilizar en este caso. Recuerda, siempre queremos mantener lo más simple posible. ¿Se ajusta a la realidad? Sí, sí se ajusta a la realidad. Obviamente hay periodos en que, por ejemplo, la presión va variando en la cámara de combustión, pero siempre nosotros no podemos evitar esas oscilaciones. Evidentemente, si ya nuestra cámara de combustión genera una presión que de plano nos haga explotar nuestra cámara de combustión, pues ahí ya prácticamente ya nuestra área de la tobera, nuestro combustible no son los idóneos. Entonces nosotros, recuerda, queremos mantener lo más simple posible esto, y una ecuación que está relacionada con nuestro fenómeno, que es el gas, se está expansionando, recuérdalo, está sometido a una presión, tiene un cambio, tiene una temperatura, la ecuación de gases ideales es muy idónea. ¿A qué se denomina o qué es el factor de explosividad en la ecuación de velocidad de quemado? El factor de explosividad es, ahora sí que es qué tan explosivo es tu cohete, de tu combustible, perdón. Es meramente una característica química. Más adelante, si vamos a presentar un video, un pequeño tutorial de cómo está influenciando ese factor de explosividad. Es netamente químico, qué tan reactivo es ese combustible. Lisa Lázaro Navarro pregunta, ¿varía la configuración con respecto a la altura del lanzamiento, tomando en cuenta la posibilidad de lanzar desde un aerostrato en vuelo o sonda? No, pues prácticamente los gases de combustión están en la cámara de combustión. Prácticamente el área de quemado, recuerda que no hay como que tanta influencia en nuestra cámara de combustión porque ahí es donde se está haciendo el proceso. La forma va a mantenerse así activa. Lo que sí varía, lo que puede variar, por ejemplo, si nosotros hacemos un lanzamiento en un lugar muy frío, por ejemplo, nuestro combustible, como es sólido, ya está agarrando la temperatura ambiente, entonces va a estar muy frío. Nosotros queremos calentar ese combustible y por lo tanto va a tardar un tiempo en que alcance esa temperatura de combustión. Entonces la velocidad de quemado va a ser más grande porque tiene que primero llegar a una temperatura hasta que llegue a la temperatura de ignición. Está desde una temperatura muy baja, que es un lugar frío. En cuanto a un lugar caliente, si la temperatura es muy alta, pues prácticamente haría que nuestra velocidad de ignición fuera muy rápida, y eso puede provocar que inclusive nuestra cámara de combustión explote, ¿no? Entonces varía lo que es la temperatura ambiente, sí varía. En la forma de quemado no varía. Quizá no escuché la pregunta. ¿Por qué no se debe sobrepasar la temperatura? Al hacerlo, ¿se deja de controlar el proceso o puede explotar o qué pasa? Puede explotar, como ahorita lo acabo de comentar. Nuestro sí, por ejemplo. Recuerda que nuestra presión, aquí te lo muestro, es dependiente de nuestro C-star. Nuestro C-star está dependiendo de la temperatura de flama diabática y dependiente de la relación de calores específicos. Si nosotros incrementamos rápidamente la presión, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Qué va a pasar con la presión? La presión obviamente va a empezar a incrementar, ve cómo están relacionados matemáticamente, ¿no? Viéndolo así. Si entonces empezamos a incrementar la temperatura en la flama diabática muy drásticamente, la presión aumenta muy drásticamente. Entonces, en ese caso, no nos da tiempo de pasar en nuestra tobera diseñada, lo que es todo ese flujo másico, toda esa presión que se está produciendo, entonces puede explotar nuestra cámara de combustión. Entonces, no queremos incrementar de una manera súbita, ¿no? Así de manera muy grande, ¿no? Porque puede explotar nuestra cámara de combustión. ¿En qué superficie debe ponerse los cohetes que usan este tipo de motor?
combustible sólido? ¿En qué superficie? Ah, ¿cómo? ¿Qué configuración geométrica deben tener los cohetes que usen el tipo de motor? Ah, ya. Bueno, por ejemplo, los cohetes educativos, la configuración que se puede utilizar es una como cilíndrica, como los expuse, porque eso nos va a dar un aumento de la presión y queremos que lleguen a grandes alturas, por ejemplo, 1 kilómetro, 3 kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, una configuración de cilindro es lo más idóneo, porque, por ejemplo, la de cigarro es muy constante, entonces el empuje que nos está generando, pues es prácticamente menor, muy limitado a lo que nos daría una configuración de cilindro. Una configuración de cilindro te lo recomiendo si, para hacer cohetes educativos. ¿Qué tipo de motor de cohete hasta el día de hoy puede decirse que sean más eficientes? Mm. De motor de cohete, los que se están probando son los de combustible líquido. ¿Por qué? Porque ¿en qué varían? Eso lo vamos a ver ya después, en el combustible líquido. El momento de estar pulverizando nosotros las gotitas, parte de la eficiencia es de qué tan pequeñitas son las gotitas, ¿no? Entonces, aparte de que nuestro combustible líquido tiene una gran velocidad de escape, tiene una fuerte eficiencia de combustión, muy diferente a lo que es un combustible sólido. Nosotros, al momento de atomizar nuestro combustible, se atomiza todo y nos genera nuestra cámara de combustión, esa flama diabática, esa presión de gases y sale por la tobera. Es muy eficiente el combustible líquido por su velocidad de escape, por su composición química, ¿no? El combustible sólido no es tan eficiente, pero es muy bueno para pues, primeras etapas prácticamente, ¿no? Actualmente ya no se utiliza mucho porque pues ya si puedes utilizar un solo motor, ¿no? Imagínate un solo motor y evitarte ya de separar los boosters y todo eso, que ya es meramente pues prácticamente ya es desperdicio de material y si los reutilizas, pero pues muy bien, ¿no? Pero en dado caso, para evitar todo eso, mejor un motor simplemente para tu cohete. Entonces un combustible de líquido es mejor que uno sólido. Y bueno, obviamente los nucleares también su eficiencia es muy grande, pero pues son un poco más difíciles de elaborar, ¿no? Entonces prácticamente ahorita lo más rentable, utilizable, son los de líquido. Liz pregunta, Uh-huh. mi pregunta fue que si al tener más superficie de contacto se tiene más empuje. Sí, sí, como lo vemos aquí en la ecuación, la presión, primeramente, es proporcional a nuestra área de quemado. Si nosotros vamos como les expuse aquí, primero nuestro ignitor empieza a entrar, entra la flama, por ejemplo, imagínense dentro de ese cilindrito interno, entra la flama y empieza a combustionar radialmente. ¿Qué va pasando? El área de quemado va aumentando y por lo tanto la presión va aumentando. Por lo tanto, como el empuje está en función de la presión, el área de la tobera y el coeficiente de empuje también va aumentando. Entonces, si aumentas el área de quemado, va aumentando también el empuje. Javier Pérez pregunta, usualmente los motores de cohete amateur, ¿de qué están hechos? Bueno, los principales solamente educativos, son de nitrato de potasio y azúcar. Es lo más simple. Lo más simple es una mezcla, es el famoso candy, ¿no? Ya un poquito más son los de perclorato de amonio, que esos ya son, obviamente, se va refinando el combustible, se va refinando las características y obviamente te van a producir más empuje, ¿no? Pero los más amateurs son los candies. ¿Cómo se fabrican los motores con una configuración diferente a la de cigarro, hablando de amateur? Bueno, por ejemplo, esta se puede hacer con moldes. Este es el tipo de cilindro. Puede hacerse moldes mientras vas virtiendo el mezclado del combustible. Otra puede ser un pequeño, pues ahora sí, barreno, pero eso sería como que hacerlo muy con cuidado, porque imagínate, tú expones a un rosado el combustible, puede inclusive ignitar. Entonces es un método
más peligroso, pero lo que es de molde, se puede hacer ese tipo de configuración de cilindro. Brian pregunta, excelente clase. Gracias. ¿Se toman otras variables para calcular, por ejemplo, un motor para una segunda etapa? El motor de combustible sólido en una segunda etapa. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a ver el caso del transbordador espacial. En su primera etapa requería llegar a un cierto, a tratar de llegar a la velocidad del sonido, superarla, pero había un punto en donde tienen que pasar los cohetes, en donde se somete a fuerzas aerodinámicas muy grandes. Eso comprometía la estructura, por ejemplo, del cohete, y entonces, ¿qué debíamos de hacer ahí? Hacer otro tipo de configuración que nos bajara en cierto periodo la velocidad, y otra para que no se sometiera a tantos esfuerzos aerodinámicos, con otro tipo de estructura, como por ejemplo la regresiva nos disminuye la fuerza de empuje y pasamos a esa zona donde están más en inestabilidades aerodinámicas, y otra vez volvemos a incrementar nuestra velocidad. Es un proceso muy rápido, muy rápido en ese caso. Entonces, para grandes alturas, tú tienes que ver en cuenta qué velocidad está sometida, qué fuerzas aerodinámicas está sometido tu cohete. Entonces, sí tienes que tomar en cuenta eso si ya vas a más grandes alturas, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna bibliografía que recomiendes para Candy Rockets? Candy, a ver, te recomiendo una de Solidon, mira, a ver si se puede ver en la pantalla, porque pues Candy prácticamente es un combustible sólido, ¿no? Tengo esta que encontré, es muy buena, muy buena, que se llama Solid Rocket Propulsion Technology, es por Alain Davenas, te lo recomiendo. Vienen muchas, ahora sí que muchas características, muchas del funcionamiento de combustible sólido. La verdad es que son conceptos un poco avanzados, ¿no? Entonces te recomiendo mucho esto para tener en cuenta este libro, ¿no? Te lo vuelvo a poner. A ver, ahí se me trabó esta. Solid Rocket Propulsion Technology. Bueno, aquí no planeamos así como que fomentar que en sus casas hagan el combustible, porque es algo muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso, y prácticamente por eso, bueno, nosotros somos una empresa que se dedica a esto, no, ya sabemos sobre el tema y no queremos que ustedes salgan lastimados por intentar hacer experimento. Aquí les damos las nociones de lo que es un combustible sólido, cómo funciona. Entonces, prácticamente, por favor, si no tienen experiencia, no lo hagan, por favor. Sebastián Moreno pregunta, ¿se debe mantener una velocidad constante de los gases en la garganta de la tobera o cómo se consigue esto? Una velocidad constante, a ver, vamos a... Sí, vamos a esta, a ver si se alcanza a ver. ¿Por qué queremos aquí? Hacemos el principio de conservación de masa. Lo mismo que los gases que se están produciendo en la cámara de combustión deben de ser los mismos que salen de nuestra tobera. Como lo expliqué, si empieza a haber más acumulación de masa en nuestra cámara de combustión, va a empezar a llenarse de gas, y por tanto eso puede aumentar nuestra presión en la cámara de combustión, y si no está hecho para ese aumento, va a explotar. Entonces, nosotros requerimos que haya un equilibrio, o sea, que la velocidad de los gases no sea variando totalmente, porque eso ya nos puede provocar inestabilidades de combustión. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama chuffing, que empieza a desaparecer la flama, empieza a salir. ¿Por qué? Porque la velocidad empieza a variar, y eso no nos conviene. Nosotros queremos que sea continuo el expulsado, de tanto que se transforman los gases como los que están saliendo para producir nuestro empuje. Si hay variaciones, nuestro combustible o no tiene buena caracterización, no sirve de combustible, o el diseño de la tobera no es el indicado, o etcétera. Entonces son varios factores que están involucrados, y nosotros, recuerda, queremos un equilibrio en nuestra cámara de combustión. No queremos que explote, no queremos que haya inestabilidades.
¿vale? Entonces, por conservación de masa se hace esta consideración. La misma que se produce es la misma que sale, por lo tanto, la velocidad que está aquí se empieza, es la misma que va a salir en el cuello de la garganta de la tobera. Bueno, pues espero esta clase les haya sido muy útil. Recuerden que no estamos aquí fomentando que ustedes hagan su combustible, les estamos dando las nociones de cómo funciona, en este caso, el combustible sólido, ¿no? Nosotros ya tenemos la experiencia, pero si tú no tienes la experiencia, por favor, evita, porque puede haber un accidente, ¿vale? Y pues bueno, pues les agradezco su atención y espero le hayan entendido muy bien. Cualquier duda que surja a través de que vayan viendo el video, pues se les va a ser contestada, ¿vale? Pues muchas gracias por ver la transmisión.